y de igual, como sabrán, pues muchas veces es amenazado por la explotación petrolera, explotación minera ilegal. Entonces, un llamado de atención también a las autoridades para que se respeten estos derechos de nuestros pueblos, de nuestras comunidades. Muy bien, seguimos, Anita, y comentarles que sí, el día de hoy es la gran final en Agato, hoy miércoles. De igual manera, el día viernes se estará culminando ya en Montserrat y el día sábado en Peguche. Así es, revise cada uno de estos eventos. Tiene la página web, el Facebook en Facebook tienen sus páginas y ahí puede revisar los horarios de los partidos, quienes ya están liderando estos grandes campeonatos, eventos culturales, eventos artísticos que se han ido desarrollando y eventos deportivos como es lo característico. Así es, nuevamente reiteramos que estamos caminando, entonces, y estamos por llegar a la Plaza de Ponchos, todos, cada uno de ustedes. Gracias por haber estado acompañándonos en esta actualización de noticias locales, nacionales e internacionales. Esperamos tener también sus comentarios por ahí, saludos desde donde nos están mirando y dónde van a ir a terminar mirando estos finales del Paucar. Ay, perdón, ¿dónde van a ir a finalizar ustedes ir a ver estos encuentros, estas finales deportivas? Por ahí tenemos a Rafael Burga que nos dice un saludo de España. Gracias, Rafael, por estar presente y acompañándonos en este hermoso recorrido, ya iniciando nosotros también en las actualizaciones de noticias, terminando nuestro feriado e iniciando nuestras labores diarias. Todos y cada uno sean bienvenidos, bienvenidas a compartir, comentar y acompañarnos en estos recorridos y en todas las transmisiones que vamos a estar realizando en esta jornada de la finalización de los Paucars en los diferentes territorios. Así es, y seguimos en el ámbito político. Recordemos que en las propuestas del presidente Daniel Noboa se propuso realizar una consulta popular. Así es. Entonces, el 21 de abril sería la consulta popular y referéndum del presidente Daniel Noboa, según el calendario del CNE. Esto se estaría calculando, ¿no? Como sabrán, pues esto tiene un presupuesto, tiene también gastos para movilización, para impresiones, para pago de logística. Entonces estamos hablando con un presupuesto proyectado para este proceso electoral de 60.2 millones y los resultados oficiales estarán listos el 5 de junio de 2024. Entonces, justamente hoy, 14 de febrero, se reunirá el Consejo Nacional Electoral para aprobar el calendario de la consulta popular y referéndum, que incluye la realización del sufragio el domingo 21 de abril del 2024. Ahí nos estaremos nuevamente dando cita a las urnas para la consulta popular. Sí, justamente en esta agenda se estarán desarrollando varios puntos: el conocimiento del acto resolutivo del Pleno Consejo Nacional Electoral, conocimiento también de la resolución respecto del calendario, conocimiento y resolución respecto del proyecto de resolución para la declaratoria de inicio del proceso electoral de referéndum. Entonces, el día de hoy, a las 9 de la mañana, justamente se estarán reuniendo miembros del Consejo Nacional Electoral para dar el visto bueno y presentar novedades. Esto ha sido tomado de El Universo. Bien, y así todos nosotros preparados a conocer de qué es lo que se va a tratar también esta consulta, cuáles van a ser las preguntas o qué es lo que se va a consultar, ¿no es cierto también? Sí, justamente cada pregunta, ¿no? Cada pregunta tiene sus anexos. Entonces, es importante visitar la página del CNE. Nosotros también como APAC TV estaremos sacando un artículo para explicarles de qué trata cada una de las preguntas, pero para que estemos atentos, ¿no? Atentos y sepamos, ¿no? Sepamos de qué es lo que vamos a decir sí o decir no. Entonces, es importante enterarse.
Así es, con estas tomas desde la Plaza de Ponchos, nosotras estamos reiterándoles la invitación a que se informen, se mantengan informados desde nuestra página oficial, en nuestra página web como apac.tv, en nuestras redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram, en este inicio ya de jornada laboral. Shinami alipunllaguta charipaychi ñukanchik kay Plaza de Poncho ukukunamanta rikuchinahupanchik shuk villaykukunata shinami katigripanchik mashiukuna. Continuamos y vamos a pasar al otro lado del mundo. Vamos un poquito a comentar las noticias internacionales en el área deportiva. Y nos menciona de igual manera este titular y nos dice una jugadora de otro planeta. Linda Caicedo venció el cáncer a los 15 años y destaca en el fútbol mundial. Ella es de Colombia, del Cauca, y muy joven, ¿no? Pero siempre apasionada por este deporte del fútbol y pudo lograr ingresar al equipo femenino del Real Madrid. Entonces ella para Colombia, para el mundo es un orgullo y una estrella de fútbol. Linda Caicedo ganó en agosto de 2023 el premio al mejor gol de la Copa Mundial Femenina de la FIFA de Australia y Nueva Zelanda. Entonces es un logro para su carrera deportiva. De igual manera, ella participará en la Copa de Oro de la CONCACAF del 20 de febrero al 10 de marzo en Estados Unidos. Es bonito, ¿no? Bonito reconocer este gran talento deportivo. Es bonito también reconocer a grandes jugadoras que poco a poco, gracias al apoyo de sus familias, les están incentivando y motivando a que desarrollen este gran talento que es el fútbol, Anita. Como mencionábamos, el fútbol también se lo conocía para los hombres, ¿no? Pero también las mujeres estamos en el fútbol. Y Anita, contemos un poquito, ¿cuál es el deporte favorito de Anita? Aparte del fútbol. No, honestamente me parece algo que es algo digno de admirar y felicitar, ¿no? Que ya en todas las disciplinas, ¿no? Ya se encuentren también representados por mujeres con el apoyo o sin el apoyo de alguna institución. También hay que tomar en cuenta eso. Entonces sí es algo de felicitar. Y aquí en Ecuador tampoco es que nos vamos a ir quedando atrás. También hay ya deportistas, tanto mujeres como hombres, que están sacando la cara por Ecuador. Sí, y también desde nuestras comunidades veíamos que ha sido muy sonado este campeonato de intercomunal, ¿no? Intercomunal, que tú seas de la comunidad, verificar que seas de la comunidad y puedes formar tu equipo. Es bonito porque justamente eso ha sido característico de estos eventos deportivos del Paucar. Intercomunal, toda la gente se une, así no juegues, así no tengas a nadie, pero tú dices, es mi gente, es mi sector, entonces estarán ahí apoyando la hinchada brava, nos decían por ahí también. Sí, pudimos visitar la semana anterior, si no me equivoco, el estadio de Peguch y la hinchada desde las 9 de la mañana ya estaba presente y nosotros ahí vean cuánta gente, sí hay apoyo, como mencionó Tamia, son intercomunales y la comunidad se suma, se va juntando a apoyar, a animar, a gritar, a quejarse también, a pelear si es necesario, porque tenían también unos pequeños conflictos, pero se vio que hay ese apoyo de la comunidad. Claro, es como que si te metes con uno, con todos, ¿no? Entonces la comunidad presente ahí, la comunidad está ahí. Lo bonito es que algunos partidos se desarrollaron el fin de semana y la gente también, como era feriado y puede participar y movilizarse, pues hay apoyo. Pero sin embargo, se están dando modos para apoyar. Y bueno, seguimos con el área deportiva en el área internacional y nos dice Buenos Aires será sede de la final única de Copa Libertadores 2024. Sí, justamente en Argentina se estará desarrollando esta gran final de la Copa Libertadores 2024. Sí, es un dato oficial.
Bueno, estamos tan concentrados en darles a conocer las noticias nacionales, locales e internacionales que casi nos caemos por ahí. Ya, justamente en este evento hay 47 clubes que forman parte, ¿no? Que forman parte de este gran campeonato de la Copa Libertadores. Estamos en la Cristóbal Colón. Sí, nos mencionan que desde el año 2019, año en que el título de la máxima competición de clubes en Sudamérica se juega a partido único. Argentina no ha albergado ninguna final. La última decisión de Libertadores a la que hay que remontarse es el suelo porteño, es la fallida de 2018 que protagonizaron los rivales eternos. Entonces son varios de los equipos, varios de los grupos de diferentes países que estarán acompañando en esta gran edición de la Copa Libertadores 2024. Para los apasionados del fútbol, ¿no? Para que se vayan enterando dónde va a dar inicio a esta Copa Libertadores, Copa Libertadores. Así es, entonces nosotros seguimos muy contentos también de estar nuevamente con ustedes después de este gran feriado. Nuevamente ha habido algunas noticias, ha habido algunas novedades durante estos días. Pero recordarles, ¿no? Que hay que tener ese positivismo, ¿no? Se vio también noticias negativas, pero también queremos mostrar todo lo positivo que se pudo sentir en este feriado, de los eventos que hubieron, cómo terminaron, cómo la gente se llegó. Yo veía por ahí una transmisión de Edison que estaba en el Runacay, por ejemplo. ¿Qué opina ahí también? Sí, justamente el Runacay se realizó el día domingo. Estuve también presente. Fue bonito porque venían personas de diferentes provincias, ¿sí? Con su elegancia, con su poncho característico. Y también veíamos a gente de Loja, a gente de Ambato, gente también de Manta, de Guayaquil, que se había dado cita. Justamente fue en el sector de la Lanera, un lugar muy bonito, un espacio amplio, pero también la gente estuvo presente y eso se llenó, así también como los diferentes eventos que hubieron, porque también en Montserrat hubo el concierto del viernes y también hubo bastante acogida. Casi este fin de semana ha sido de shows artísticos, de presentaciones, Anita. Sí, realmente ya no hubo a dónde poder asistir. También está ya cansadita porque estamos caminando desde el terminal. Vamos a la calle Atahualpa y dimos una vuelta por algunas de las calles para irles mostrando cómo está en este miércoles de feria, cómo se ha activado ya la gente. Le cuento, el lunes y el martes yo pasé por Otavalo, igual la gente aquí seguía abriéndose el comercio. Vamos a mostrarles un poquito desde el espacio del Parque de los Caballitos, cómo iniciaron, se reactivaron el comercio acá en Otavalo. Por eso les comentaba, ¿no? Cómo la gente todavía, a pesar de que ayer fue feriado, muchos decidieron trabajar. Es necesario trabajar. Es necesario. Y como no, como mencionábamos, miércoles y sábados son los días de feria aquí en Otavalo y la gente lista, contenta porque dice, bueno, ya me tomé mi descansito y ahora retomo mis actividades porque muchas personas viven de eso, ¿no? Viven de lo que se gana cada día. Así es, en algunas de las calles pudimos observar que ya están con las flores, con la decoración y demás. Acá vemos que están más los puestitos de comida, ¿no es cierto? Sí, algo característico de este parquecito es que hay comidita, ¿no? Comidita desde muy temprano, el librillo, también hay el cuero, papas con cuero, y es económico, $1. Si uno no alcanza a desayunar, pues de pasito. Ya sí, vamos llegando ya a la iglesia. ¿Cómo se llama esta iglesia también? Estamos aquí en la iglesia El Jordán.
en el Jordán y la gente ya está saliendo de misa y también ya está recibiendo la ceniza, la cruz. Eh, la mayoría, como pueden ver, queríamos mostrarles este panorama de cómo está. Vamos a ver si avanzamos también al Parque Bolívar, si es que vemos también la iglesia ya cómo está la gente saliendo también después de recibir la misa y la ceniza, van saliendo. Justamente desde muy temprano, 7, 8, 9, 10, 11 de la mañana habrán Eucaristías también para imponerles la ceniza y parece un domingo, ¿no? Parece un domingo, la gente muy atenta, madrugado, la iglesia está llena. Aquí en San Francisco, en San Luis, en la iglesia San Vicente y en las diferentes iglesias de las comunidades también. Hoy empieza, ¿no? Empieza este gran la cuaresma, ¿no? Hablando en el ámbito religioso. Así es. Y vemos, ¿no? Cómo va llegando familias, ¿no? Van llegando familias ya a recibir la ceniza. Vamos a ver qué hay. Se han despertado los jóvenes emprendedores en esta mañana también. Sí, sí, buenos días. Queremos conocer un poquito de qué material son estas flores. ¿Desde dónde viene usted? ¿Cuál es su nombre? Yo soy José, vengo de Quiroga y estas flores son las flores llamadas flores eternas. ¿Por qué son flores eternas? Nunca se marchitan. No se marchitan, son así de listón. Se síganos para que le vea. Qué bonito. ¿Y quién las diseña? ¿Mandé? ¿Y quién las diseña? Yo mismo las hago con mi esposa, las hacemos para ¿Cuánto se demora haciendo unita? unita de estas me demoro una hora, digamos, empezar a hacer, a cortar los pétalos, a formar los pétalos. Unita de este una hora creo que se demora, más o menos, así se demora. Está esta florcita? Este está a $3, estos ramitos tengo a 5, o estos chiquitos también tengo a $2. Ah, sí, así es. Qué bonito. Aquí pueden Mire, mire, desde $1 por el 14 de febrero. Entonces hagamos esa invitación para que venga la gente, indique dónde está ubicado y que venga a hacerle el gastito. Así le invito a la gente, al público que pueden venir a comprar acá. Estamos ubicados aquí en la iglesia del Jordán. Por este día 14 de febrero estamos ofreciendo las flores, lo que son las rosas eternas, para que le vea bien. Son así, tengo de diferentes modelos. Pueden venir a comprar, tengo desde $2, que son estos, y tengo de 3, y tengo estos ramitos de $5. ¿Cuál era su nombre? José. Ya, muy bien, don José, felicitaciones por esta bonita iniciativa, un gran emprendedor. Estas son desde Quiroga para el mundo, para Otavalo y para todo el mundo. Así es, flores eternas como el amor eterno. Ya, y justo enfrente de la iglesia, el Jordán, ¿no? De pasito de que ustedes llegan, van a misa o pasan a, no sé, a visitar Otavalo, entonces justo en esta esquina están con las rosas eternas, ¿no? Así le denominaron. Y nosotros salimos y llegó, tenemos buena espalda también. En la espalda, ya les dijimos dónde están ubicados, al frente de la iglesia del Jordán, y la gente ya se dio cita, se sumó. Qué bonito también cómo la gente va saliendo con sus productos. Hoy miércoles de feria, miércoles también de trabajar. Pues sí, como les habíamos... No, sí, estoy bien. Y como les íbamos reiterando, no vamos a avanzar un poquito, a mostrarles también los exteriores de la iglesia San Luis, que está justo en el centro del Parque de Bolívar. Entonces vamos a mostrarles cómo también están y ustedes, invitarles, ¿no? A que nos comenten desde dónde nos están mirando, sugerencias. Por ahí leímos, dice, ¿por qué no se van a transmitir en Agato? Nos pregunta Ñusta. Ya, gracias por su sugerencia, Ñusta. Vamos a analizar nuestra agenda, pero nos encantaría alcanzar a todos los sectores para transmitirles. Y gracias también a Rafael Burga por ese bonito emoji, por esa bonita imagen que nos pone una sonrisa. Yo creo que cuando uno mira un dibujito de estos o alguien te escribe, te dice qué bonito día, te alegra la mañana, así que usted también dé felicidad a los demás, envíe mensajitos, quizá a los amigos, a las personas que no hemos visto desde hace mucho tiempo.
Bueno, y así vamos avanzando ya al Parque Central de Otavalo. Espero que les esté gustando, compartiendo, comentando, sugiriendo nuevamente. Son personitas que nos están mirando, entonces, ¿desde dónde nos están mirando? Comenten, nos envíen saludos. Nosotras encantadas de poder hacer llegar sus saludos. A ver, ahí tenemos un mensaje, un saludo. A ver, dice José Chagna. Gracias por transmitir y feliz día del amor y la amistad, señorita. Saludos desde Manchester. Oh, la primera persona que nos dice feliz, feliz San Valentín, perdón. Gracias, gracias, nuestro fiel seguidor José, un saludo especial de aquí del equipo de APAC TV. Y vemos que los locales también se están poniendo, ¿no? Se están poniendo modo San Valentín. Así es, ya se está activando nuevamente, les reiteramos, un recorrido que hacemos todas las mañanas, todos los días, invitarles ¿no? que nos vayan acompañando desde las 8:30 hasta las 9 y algo más, todos los días. Por ahí tenemos otro saludo más, dice Joana Leonor Franco, dice desde Guayaquil, cuídense mucho, hermoso mi Otavalo. Muchísimas gracias, Joana, nuestra fiel seguidora también. Siempre ha estado ahí comentando, reaccionando, preguntando también. Gracias, gracias, de verdad, como les mencionábamos, estamos por ustedes, estamos para ustedes. Dejen sus sugerencias también, si ustedes saben algo de su localidad, deje sus comentarios, comuníquese con nosotros y estaremos cubriendo desde el territorio, desde sus sectores. Así es, y hemos llegado ya realmente al Parque Bolívar, o al Parque Rumiñahui, no sé cómo es que lo identifican muchos, yo le digo Parque Central de Otavalo. Así que hemos llegado, vemos este es el panorama, el ambiente de cómo la gente también se ha dado cita. En la tarde de seguro esto se va a llenar ya con flores y demás, los más jovencitos y demás van a salir a entregar sus presentes a sus parejas. Yo estimo eso, no sé, en Cotacachi suele pasar eso. Bueno, también acá en Otavalo, en Ecuador, creo que es algo bonito, ¿no? Por ahí vemos a un joven también llevando sus girasoles con mucho, bueno, está contento, ¿no? Se le ve sus girasoles, su corazoncito. Y como decíamos, un detallito es bonito, ¿no? Es bonito el hecho de que por lo menos te digan un bonito día, o tú también eh, envíes un mensajito, alegra. A veces no sabemos por lo que esté pasando la persona, pero esos mensajitos de apoyo son especiales. Sí, son especiales el preocuparme por el otro, el estar pendiente del otro y no precisamente cosas materiales, ¿no? Sino también estar atento y vivir siempre con ese respeto, esa cordialidad. Y sí, vemos también que aquí se sigue, se sigue. Preparando. ¿Cómo están? Buenos días. Somos APAC TV y estamos recorriendo un poquito. Cuéntenos un poquito qué han emprendido ustedes. Se les ve muy jovencitas. ¿Sí? Que nos dé un poquito de detalles. ¿Quiénes son ustedes? ¿Desde dónde vienen? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde vienen? ¿Cuál es su nombre, señorita? Me llamo Ali. Ali. ¿Y desde dónde ha venido usted? Desde Cuicocha, más arriba. Y cuéntanos un poquito precios de qué nomás tenemos por aquí. Tenemos esos los que están ahí, salen a 50 centavos. Y en estos de aquí a $2, que son los ramitos. Y los de acá a 1.50, los ramitos de ahí. Entonces hay desde 50 centavos. Qué bonito, gente emprendedora. Desde de la casa salimos a las 5:30. Llegamos acá a las 7, en punto. ¿Y ustedes mismos las diseñaron? Sí. Qué bonito. Bueno, para finalizar esta visita de grandes mujeres emprendedoras que han salido y la juventud se siente aquí, ¿no? Queremos que nos des un mensaje por este día de San Valentín. Un mensaje que en esta fecha no es solo importante que solo el amor, recordar solo a los enamorados o algo así. En especial son más a los seres que amamos, que son nuestros padres.
y Qué bonito. nuestros amigos con los que compartimos toda la vida y que nos apoyen todo, eso es el amor verdadero, como se dice, el Qué amor. bonito y éxitos también. Y ya veíamos que hay muchas personas que les están comprando. Que les vaya muy bien. Gracias por este bonito diálogo. Y sí, es verdad. Yo creo que en vida Anita, en vida a todos los que nos siguen a través de la señal de APAC TV, en vida tenemos que dar una florcita porque es impresionante que cuando uno muere se le llena de ramos de flores de todos los colores, de todos los tamaños y de todos los valores también. Y es bonito dar en vida estos obsequios. Así que si usted quiere hacer llegar a APAC TV también, a todos nuestros amigos de APAC TV, pues estamos con las manos abiertas, Anita. Bueno, vamos finalizando la transmisión y les agradecemos por seguirnos, por acompañarnos. Por ahí había mensajitos. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Esto ha sido este recorrido mañanero con todos ustedes. Gracias, Yupay Chapanchi, Ñucanchi, Pacta, Kashkamanta. Muchas gracias, los esperamos el día de mañana, que nos acompañen desde las 8:30 de la mañana, haciendo estos recorridos de actualización de noticias locales, nacionales e internacionales. Con esta toma de la Iglesia San Luis, nosotras nos despedimos hasta el día de mañana.